Bienvenidos a las charlas de Jota. Comenzamos hoy la última sesión de esta temporada. Cerramos hoy un ciclo hablando de la relación entre la comunicación y la empresa, y cerramos con el tema del pensamiento estratégico, que se menciona mucho, del que se habla mucho y del que hay muchos conceptos. Voy a comenzar con una frase que es de la sabiduría popular, pero que leyendo un poquito me encontré que en el Corán tiene su antecedente. Siempre que hablamos de pensamiento estratégico, utilizamos la frase muy repetida de la sabiduría popular que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, que es la misma frase que está en el Corán que dice: si no sabes a dónde vas, cualquier camino conduce allí. Esto quiere decir que cuando uno no tiene trazado un norte, cuando uno no tiene definida una ruta, cuando uno no tiene claro cuál es el objetivo, pues hace cualquier cosa. Y digamos que en estos tiempos últimos, hasta antes de la pandemia, muchas empresas y muchas personas nos habíamos vuelto presos de la velocidad, del acelere, del agite, y salíamos corriendo todo el tiempo sin saber para dónde. Y a medida que más corríamos, que más acelerábamos las actividades, no teníamos tiempo de mirar para atrás para evaluar el camino recorrido, y simplemente cuando mirábamos y tratábamos de corregir la ruta ya no nos alcanzaba, porque los recursos, los esfuerzos y obviamente el cansancio mental no nos permitía reconstruir, rediseñar, redirigir el camino. Esto aplica para muchas actividades en la condición humana. Entonces, el pensamiento estratégico es eso, es tener todas las acciones y todas las estrategias diseñadas a partir de una ruta, a partir de una hoja de ruta, a partir de un norte que definimos desde conceptos filosóficos y que nos permiten trazar el futuro de una organización o el futuro personal, pensando en cuál es la meta, cuál es la ruta a seguir y cuáles son los recursos que debo gastar para llegar allá. Sin embargo, en estos tiempos de ahora, donde todo es imprevisto, donde todo es incertidumbre, donde todo pasa de un día para otro, como nos ha pasado, por ejemplo, con el tema de la pandemia, con la globalización, con la tecnología, con la pandemia y con todos estos fenómenos que estamos viviendo, a veces incluso teniendo el norte claro y teniendo la ruta, nos cuesta redireccionar. Solamente redireccionan, solamente cambian la ruta, solamente reorientan el recorrido aquellos que tienen eso que los científicos llamaron en algún momento pensamiento no lineal y que otros han llamado pensamiento estratégico. Me voy a devolver un poquito a un curso de procesos de pensamiento que tuve en la maestría en educación y recuperé algunos textos de ahí para tratar de entender cómo se llega al pensamiento estratégico partiendo de los procesos de pensamiento básicos, y de pronto ustedes me siguen en la idea. Hay que leer a Mintzberg, hay que leer a Lamper, que son teóricos de los años 70, 80, 90, que hablaron mucho del pensamiento estratégico y que fue, digamos, la gran innovación teórica frente al tema del pensamiento en las organizaciones, y muchas escuelas de negocios han incluido el tema del pensamiento estratégico como si fuera un tema de punta y como si fuera del siglo XXI. No, desde el siglo pasado y desde mucho antes se viene hablando de pensamiento estratégico. Por ahí en la filosofía griega estaba buscando algunos referentes, y también Pericles, estaba leyendo ayer a Pericles, y miren lo que dice Pericles, que eso es muy interesante. Hay que saber lo que se debe hacer y ser capaz de explicarlo. Eso es pensamiento estratégico. Hay que saber lo que se debe hacer y ser capaz de explicarlo, y lo complementa con otra idea que también, qué pena pues con todos los teóricos del pensamiento estratégico, pero queda definido con Pericles hace muchos siglos, y no es un tema de punta y no es un tema moderno. Decía Pericles que aparte de saber lo que hay que hacer y saber explicarlo, es decir, tener la hoja de ruta y tener la capacidad comunicativa de contarlo, dice, hay que hacerle frente a la calamidad con una mente despejada. Hacerle frente a la calamidad con una mente despejada. Lo escribió Pericles hace siglos, y hoy lo que más necesitamos en medio de la pandemia es tener las mentes despejadas, tener la claridad del pensamiento para poder entender el contexto en el que nos estamos moviendo, y ojo lo que voy a decir, sin perder el norte, sin perder la hoja de ruta, ser capaces de diseñar actividades y estrategias para
afrontar las circunstancias que se están presentando. Eso, en resumidas cuentas, es pensamiento estratégico. Si usted quiere, pare aquí, desconéctese, porque ya tiene el concepto. Lo que voy a hacer es tratar de ahondarlo y de poner algunos ejemplos. Y dijo Pericles además que todo esto tendría que hacerse con reacción rápida, es decir, con un proceso de pensamiento a alta velocidad, que es lo que demandan hoy las organizaciones modernas. Entonces, de alguna manera, y ya mirando teóricos modernos, mirando lo de Mintzberg, por ejemplo, dice que el pensamiento estratégico es saber elegir el plan adecuado para el logro de los objetivos, pero hay que hacer esos planes con la visión a largo plazo. Es todo lo que acabo de decir, citando a Pericles, pero con un pensador moderno. Es ser capaz de definir los planes a futuro y los planes a presente, a pesar de las contingencias, a pesar de las dificultades que el día a día va presentando, de las circunstancias que el mundo nos va poniendo, que los mercados van ofreciendo y que obviamente exigen que quien esté tomando las decisiones de la organización tenga esa capacidad de adecuar la hoja de ruta a las circunstancias actuales o de reaccionar, si lo quieren ver al contrario, a las circunstancias actuales a partir de la hoja de ruta. Entonces, todo esto para resumir que el pensamiento estratégico es esa capacidad de pensar y de reaccionar frente a la adversidad, teniendo en cuenta lo que ya se ha trazado como hoja de ruta. El pensamiento tradicional, de alguna manera, ha forzado las situaciones para acomodarlas a unas estructuras, a unos esquemas ya preestablecidos y ya pensados. Y el pensamiento estratégico piensa al contrario, o opera en una línea contraria. Hace un esfuerzo extremo por entender las circunstancias para adaptar los recursos que se tienen en la hoja de ruta y ponerlos al servicio de las circunstancias actuales. Voy con ejemplos para que lo hagamos un poquito más claro. Hay empresas que tienen trazada su hoja de ruta para convertirse en líderes o en pioneras o en las mejores de un determinado campo, de un determinado sector. Se presenta la pandemia, viene el parón, tienen que suspender, pero tienen que aprovechar las circunstancias actuales para diseñar otras actividades que les permitan volver a la hoja de ruta. Las empresas o las organizaciones de alimentos, de restaurantes, por ejemplo, lo están haciendo muy bien. Los que se están reorientando, y no digamos que se están reinventando, porque estamos con el cuento de la reinvención, que nos tenemos que reinventar. No, ellos se están adecuando. Un restaurante hace comidas, cocina y ofrece un servicio de alimentación de buena calidad, pero ahora con la pandemia les ha tocado adecuar un servicio de domicilios que no tenían y han cambiado el servicio a la mesa por el servicio a domicilio, pero siguen siendo restaurantes y siguen cocinando y siguen teniendo la mejor comida peruana, la mejor comida italiana, la mejor comida colombiana. Lo que pasa es que reorientaron su accionar, su operación a partir de las circunstancias, pero no han dejado de pensar en ser el mejor restaurante del sector. Eso se llama pensamiento estratégico. Miro las circunstancias, cambio acciones, pero no cambio el norte. Hay otras organizaciones que están pensando en cambiar el norte porque sienten que se vuelven inviables y de pronto es que no han hecho una buena lectura de las circunstancias o no tienen la capacidad de pensar cómo reorientar. Antier vi en Teleantioquia Noticias el especial sobre el sector de las discotecas, los bares y los restaurantes, y me llamó mucho la atención porque había uno de los dueños de uno de los proyectos grandes de centro de diversión nocturna en Medellín, y dijo: nosotros vamos a tratar de ofrecer un sitio de entretenimiento para pocas personas y sin licor, porque todavía no les permiten el expendio de licor. Entonces lo que ellos quieren es abrir y ofrecer otro tipo de entretenimientos. Entonces le preguntaba el periodista, bueno, ¿y qué piensan hacer? Entonces dijo: vamos a hacer desde bingos hasta otro tipo de actividades de salón que se permitan en un espacio grande con pocas personas que estén allí. Claro, la razón de ser es una discoteca, ofrecer música, ofrecer espectáculo, ofrecer entretenimiento y vender licor, que es lo que les da el gran plus, o digamos la gran utilidad la tienen en la venta de licor. Para nadie es un secreto que los bares y las discotecas, la mayor renta que tienen es el licor, pero como esa renta no se puede tener, están buscando otras rentas que suplan las que están haciendo en estos momentos, o las que no pueden hacer en estos momentos, y buscando otro tipo de rentas para sobrevivir, porque
así lo dicen ellos, y tratar de esperar cómo evolucionan las circunstancias de cara a tener un nuevo modelo o una nueva forma de actuar. Entonces, pensar en las circunstancias sin perder el norte. Lo que pasa es que hay organizaciones que no tenían norte, o que no tenían claro el norte, o que no tenían unos objetivos claros, y los cogió la pandemia y los va a acabar porque no tienen el norte. Y quien no tiene la hoja de ruta clara, quien no sabe para dónde va, finalmente termina montado en cualquier bus y no termina yendo a ningún lugar. No se puede pensar igual en una realidad como la actual a como se piensa en una cotidianidad como la que traíamos. Digamos que el pensamiento estratégico, ya para meternos en el concepto, dicen algunos teóricos que tiene 3 elementos. El primer elemento es la imaginación, el segundo elemento es la reflexión y el tercero es la intuición. El pensamiento intuitivo o el componente intuitivo del pensamiento, que es un elemento bastante complejo porque no todas las personas, y sobre todo no todos los que están al frente de una organización, son intuitivos, a veces porque no tienen el conocimiento profundo de la organización en la que está, y cuando usted no conoce la organización en la que está, difícilmente puede tener intuición, porque la intuición le viene marcada por otras experiencias de otros sectores y de otras organizaciones. La reflexión, que es la capacidad de pensar y de pensar en profundidad, y la imaginación, que es la capacidad de crear, que ahora está de moda con las industrias creativas, con la economía naranja, con el pensamiento divergente y todos estos conceptos que aparecen ahora como la gran tabla de salvación de las organizaciones, pero que, como les decía, tiene un antecedente desde hace muchos años en la literatura griega y también en algunos pensadores del siglo XIX, siglo XX y ahora los del siglo XXI. Entonces, las organizaciones siempre tienen una visión estratégica, unos objetivos, una misión, unas metas, unas estrategias para lograr los objetivos, pero muchas veces no son más que un papel con el que tratan de cumplir con un requisito o una norma de tener un plan diseñado, de tener un diseño estratégico, de tener una planeación, o lo hacen por moda, por querer aparecer a la moda de que tenemos una planeación estratégica bien diseñada y bien elaborada. No se trata de eso, se trata de tener la hoja de ruta, como la llaman ahora, de tener muy claro el norte de la organización, lo que pretende la organización y hasta dónde quiere alcanzar, tener claro los recursos con los que se cuentan para hacer ese recorrido y obviamente adaptar esos recursos y esa hoja de ruta a las circunstancias actuales, ser flexibles, que es otra característica que dan del pensamiento estratégico. Devolviéndonos un poquito y metiéndole un poquito a esto de neurología, dicen que el pensamiento es un proceso que cumple con varios elementos. Es un proceso biológico, es decir, el cerebro es una caja química que está en constante producción. Es un proceso social porque el pensamiento depende mucho de la organización social en la que uno esté desarrollando su accionar. Es un proceso histórico porque depende mucho también de esos momentos que nos ha tocado vivir a cada uno, y es un proceso cultural y que se va construyendo a partir de referentes. Si ustedes lo miran, en los que tengan hijos en edad escolar, ustedes ven que el proceso de pensamiento básico es un proceso acumulativo. Todos los pensamientos acuden a un esquema. Cuando yo no he tenido una experiencia en un campo específico y tengo la primera experiencia, pues tengo la sorpresa, obviamente el desconcierto, porque es una situación nueva, pero cuando ya la he superado, el esquema con el que supere esa situación opera a una situación siguiente. Ejemplo, cuando usted va en el carro y se choca la primera vez, a usted se le vuelve un mundo, usted se descompone, pero cuando se ha chocado varias veces, usted ya tiene un proceso de pensamiento lógico. Dice, voy a parar, voy a mirar qué le pasó al otro señor, voy a llamar al señor del seguro, voy a esperar al abogado. Usted ya tiene un esquema, una estructura bajo la cual mueve su pensamiento, porque son experiencias acumuladas. Esa es la manera como el pensamiento se va constituyendo, pero se va constituyendo de manera lineal. Por eso, cuando llega algo que no está en el campo de uno, que es diferente,
a uno le gobierna el desconcierto y la incertidumbre y usted no sabe qué pensar. Cuando es algo nuevo, usted dice, yo no sé qué pensar, esto es nuevo para mí. Ahí es cuando aparece el pensamiento estratégico, porque si usted se deja sorprender de la situación porque nunca la había vivido, pues no va a reaccionar y no va a tener la capacidad de enfrentarlo. Por eso, cuando hablábamos de comunicación de crisis, hablábamos también de esa capacidad de adaptación. ¿Qué es lo que permite un pensamiento estratégico? Ser divergente, tener la capacidad de entender la ruptura, de aprender de la experiencia nueva con experiencias pasadas, pero no de manera lineal para tratar de dar la misma respuesta, sino de entender que en la situación nueva hay una respuesta nueva que tiene que gobernar el pensamiento. No sé si me está enredando mucho con la explicación, pero se trata de eso. El pensamiento se construye casi que de manera lineal, pero el pensamiento estratégico se construye casi que de manera análoga, es decir, saltando, entendiendo la ruptura como parte de la construcción del pensamiento y como una posibilidad de construir a partir del desconcierto y de la incertidumbre que gobierna en ese momento. Entonces, hablamos de diferentes formas de pensamiento, del pensamiento lógico-matemático. Cuando usted ha sido estudiante de matemáticas y ha acumulado conocimiento matemático, adquiere un pensamiento lógico que le permite ponerle lógica a ciertas cuestiones de la vida. Las personas a las que les da mucha dificultad la matemática, generalmente en la vida cotidiana carecen de ese pensamiento lógico. Y la lógica matemática, que es una lógica operacional, aprender que todo problema matemático tiene una solución desde un esquema ya preestablecido, el álgebra de Baldor, para todos los que pasamos por ese libro, y que nos parecía la tortura de ciertos años de la adolescencia, pero el álgebra de Baldor nos enseña, ¿se acuerdan de las ecuaciones diferenciales? Nos enseña un esquema de pensamiento para resolver una situación, y lo que tiene que aprender uno es, frente a las situaciones nuevas, cuando usted va avanzando en el álgebra de Baldor y encuentra un problema nuevo que no había mirado, usted lo que tiene que tratar es de entender esas circunstancias, cómo encajan en el modelo que usted ya traía de pensamiento, o cómo hace una ruptura para pensar distinto y encontrar la fórmula de ese problema que no está en los problemas anteriores. Pensamiento lógico matemático, hay un pensamiento abstracto que lo desarrolla el componente artístico. El pensamiento abstracto está en la capacidad de abstraer, ser capaz de mirar por encima de lo que es la obviedad de una problemática, salirse del problema y mirarlo desde afuera, dirían algunos. Y otro tema que llaman la conciencia lúcida, la capacidad de imaginar a partir de los elementos que ya tengo. Entonces, con el pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, la conciencia lúcida y todos esos otros procesos que hablé, de los esquemas, las estructuras y demás, se arma otra forma de pensar, que no es que sea invento del siglo XXI como la quieren vender algunos teóricos, sino que ha existido toda la vida, de la que se ha hablado toda la vida, pero que obviamente se requiere mucho más ahora. Sun Tzu, por ejemplo, del arte de la guerra, que se los mencioné el día que hablamos de estrategia, tiene una frase con la que yo titulé la charla de hoy: primero se piensa y luego se lucha. Primero se piensa y luego se lucha. Primero diseño la forma como voy a ganar la guerra, lo está hablando en el entorno militar. Luego voy al campo de batalla y enfrento al enemigo. Primero diseño la forma de ganar y luego voy y juego. No trato de ganar de cualquier manera, que ese es un pensamiento de algunos colegas del periodismo deportivo que me parece aberrante, cuando la selección tiene un partido definitivo y dicen, hoy hay que ganar como sea. No, el ganar como sea no existe. No es la mejor manera ni es la forma más adecuada, porque el que gana como sea al día siguiente pierde. Y por trascendental que sea el partido, debe haber una estrategia diseñada y elaborada, pensada a partir de las circunstancias, y en el fútbol hay muchas circunstancias si lo queremos meter a ese tema. El hecho de que te expulsen un jugador en el minuto 5 no es que te cambie la estrategia, te cambian las circunstancias, y de pronto con esas circunstancias tienes que replantear algunas acciones del juego, pero la estrategia puede seguir y debería seguir siendo la misma, y el objetivo no cambia, así tengas un hombre menos. Esto para ponerlo en términos futbolísticos, que sé que nos acercan un poquito más al entendimiento de lo que es este pensamiento lógico. ¿Qué pasa hoy con las organizaciones modernas? Digamos que estamos viviendo hoy con la pandemia
un tema de incertidumbre global, general. Anoche estaba mirando los números, por ejemplo, de Colombia, y creo que había mencionado una lectura que hice por ahí en el país de España, que decía que los gobiernos de hoy están tomando el 100% de las decisiones con el 5% de los números posibles. Y anoche miré las estadísticas de Colombia. Están tomando 6.000 muestras diarias. 6.000 muestras diarias en un país de 50 millones de habitantes. Y llevamos 45 días tomando muestras. 6 por 4, 24, 240.000 muestras que no son representativas. Los que manejan estadísticas saben que hay un concepto elemental en la estadística, que es: para hacer un ejercicio estadístico se necesita una muestra representativa. Y en el caso de la pandemia en Colombia, la muestra no es representativa porque 250.000 personas estudiadas no son representativas en un universo de 50 millones. Pero ese es otro tema. Ese ejemplo lo pongo para tratar de llegar a que el tema de la incertidumbre gobierna todas las decisiones. Entonces, esas decisiones que se toman hoy a nivel gobierno nacional, departamental, municipal, se deben tomar a la luz de la ruta trazada para la administración. Dicho de otra forma, se deberían estar tomando las decisiones a la luz del plan de gobierno, es que lo llaman, del plan de desarrollo, que es que lo llaman ahora. Deberían estarse tomando las decisiones, así sea en medio de la pandemia y con circunstancias particulares, a la luz del plan de desarrollo, con el problema de que el plan de desarrollo apenas lo están presentando para la discusión y apenas se va a aprobar. Pero se tiene que tener claro el norte, por lo menos en la filosofía de campaña, lo que se prometió para llegar, y ese debería ser la hoja de ruta de la administración, y bajo esa hoja de ruta tomar las decisiones que sean trascendentales. Por ejemplo, y aquí me meto en un tema de gobierno, la gobernación de Antioquia, o el señor gobernador, dentro de su propuesta de gobierno tenía el tema del turismo como un elemento fundamental. En este momento no se puede hacer turismo, pero hoy en la mañana, hablando en consejo de redacción, dijo: el sector turismo vamos a ir adelantando la Secretaría de Turismo y todo el plan de turismo de Antioquia para cuando se pueda volver a los pueblos, implementar las estrategias adecuadas. ¿Eso qué quiere decir? Que la hoja de ruta está trazada y que las circunstancias obviamente impiden que se hagan cosas, pero permiten soñar en cosas que se pueden hacer. Pensamiento estratégico es básicamente esto. El paso de lo antiguo a lo nuevo, del escenario anterior al escenario actual, no es lineal, es absolutamente de ruptura. La pandemia rompe con todos los esquemas. Estamos viendo cómo muchas organizaciones cierran, y las que cierran es porque de pronto no tenían la hoja de ruta bien trazada, no tenían el norte claro, y ante las circunstancias pues se llenan de angustia, se agobian y toman la decisión última, que es la decisión de cerrar. Vemos otras que no han cerrado y que han tratado de sobrevivir. Claro, hay sectores para los que va a ser más difícil, pero no hemos visto las discotecas ya con el letrerito de se pone en venta o se cierra, sino que están haciendo algún esfuerzo. Algunos dirán que están chapaleando, no, están buscando dentro de la contingencia qué pueden hacer para continuar con un objetivo trazado como ruta o como camino a seguir. Generalmente las organizaciones y los seres humanos nos movemos entre esas dos fuerzas: las fuerzas que nos invitan a tratar de conservar la estabilidad y las fuerzas que promueven el cambio. Y ese sería otro tema interesante, hablar de gestión del cambio. Las organizaciones tienen que estar pensando constantemente en el cambio. Las organizaciones no pueden ser estáticas. Son entes que están cambiando y que se están transformando en el tiempo. Los seres humanos también. Hoy todos estamos pensando, ahí que veo conectados a muchos colegas que tienen medios de comunicación, estamos pensando cómo generar medios de comunicación o en otras plataformas o de otras formas o en sistemas cooperativos, porque la forma tradicional hoy se está volviendo inviable. Eso de tener un espacio en un medio de comunicación, de pagar por un arriendo o de tener una nómina de empleados, ya vimos que hoy se hace imposible, pero eso no quiere decir que haya que acabarse el proyecto o que se tenga que sucumbir ante una realidad que nos agobia, sino que hay que cambiar las formas de actuar sin perder el objetivo de lograr ese tipo de acciones o el objetivo que se tiene planeado para ese proyecto. Gibson dice
y este es especialista en el tema de ventas, dice que lo importante no es vender, esto para los vendedores, lo importante no es vender, lo importante es dejar de vender lo que se produce y empezar a vender lo que el cliente necesita. Y en los cursos de ventas siempre citan esta frase: dejar de vender lo que se produce y empezar a vender lo que el cliente necesita. Y es un tema de mercadeo también, pero de alguna manera es un tema de pensamiento estratégico. Cuando usted tiene una fábrica, un puesto de buñuelos en la cuadra y los buñuelos no se venden, pues usted empieza a meter empanaditas también. Y si ve que las empanadas pegan más, usted empieza a atender las necesidades del mercado. Hay un negocio que es tradicional en Antioquia, que es Mi Buñuelo. Las buñuelerías en Antioquia son un negocio redondo, pero no solo venden buñuelos. Hace 30 años vendían solo buñuelos. Mi Buñuelo se creó para vender buñuelos, pero se dio cuenta que tenía que diversificar el producto y hoy vende tortas de pescado, tortas de carne, empanadas y otro tipo de productos que hacen parte de su oferta porque entendieron que el mercado demandaba otras cosas. Pero su ruta, su objetivo, su trazado, su plan, su proyecto sigue siendo un punto de venta de alimentos fritos para satisfacer unas necesidades desde el consumo popular de lo que la gente come para su desayuno. Y ya no solo venden desayunos, también uno los encuentra abiertos en horas de la tarde y en horas de la noche también. Entonces, el pensamiento estratégico es una manera de asumir el proyecto, su norte, su ruta y su objetivo, y asumir las dificultades que el día a día va presentando y adecuar la ruta a las necesidades del día para que no se tenga que colapsar. Hay algunos que hablan de los siguientes componentes del pensamiento estratégico para ir redondeando. Algunos hablan que para tener pensamiento estratégico hay que tener capacidad de síntesis, cosa que es absolutamente necesaria, capacidad de simplificar. Hay un libro que se llama Solución de Problemas, creo que es de Abbott, que plantea como la primera manera de solucionar un problema, dice: simplifíquelo. Quítele todo lo accesorio y deje el problema en su esencia. Entonces la capacidad de síntesis es eso, tratar de simplificar las situaciones para poderlas gobernar, porque cuando usted no simplifica, el panorama amplio no te permite entender ni dominar la situación. Inteligencia intuitiva, que ya la habíamos mencionado anteriormente, un enfoque sistémico, aprender a mirar la totalidad, no mirar el árbol, mirar el bosque, pero mirar el árbol dentro del bosque, dirían algunos teóricos de la holística y de todos estos temas, y tener el pensamiento creativo, visualizar el futuro, diseñar el camino, optimizar los recursos y adecuarse a las circunstancias del día, porque las circunstancias del día siempre serán diferentes. El pensamiento estratégico es el arte de ordenar los conocimientos y los recursos para superar esa diferencia tradicional que existe entre el plan y el resultado, porque la diferencia que hay entre el plan y el resultado lo marca el día a día. Usted no puede pretender que las organizaciones, por ejemplo los concesionarios de vehículos, quisiera ver qué están haciendo con las metas que tenían en marzo, las que tenían en abril y las que tenían en mayo, porque esas metas no se van a cumplir. Y usted no puede decir: entonces ahora cojamos las metas de mayo, las de marzo, las de abril y las de mayo y sumémoslas para junio o para julio, porque esto va a volver a la normalidad. No. Les toca cambiar las metas que tenían y trabajar formas diferentes. Seguramente habrá que replantear el tema de las comisiones por venta, habrá que replantear la forma de venta, habrá que replantear los objetivos que se tenían para cada mes, pero la idea de seguir siendo el concesionario líder, el concesionario de mayor número de ventas, el mejor concesionario de la ciudad o del país no se puede cambiar ante la adversidad, que la entendemos como una coyuntura, pero también como un momento de cambio que implica un nuevo pensamiento. Reflexión y acción. Pensar para luchar y no luchar para tener que pensar, es lo que plantea Sun Tzu. Y hay que tener, obviamente, algunas estrategias que se diseñan, y eso lo vimos en la charla sobre estrategia, que se diseñan a partir de los objetivos que trace la compañía. Quiero cerrar entonces esta parte con algunas recomendaciones tomadas del libro de Sun Tzu, para no decir que son tomadas de esta teoría moderna del pensamiento estratégico. Sun Tzu dice que hay que leer la mente del enemigo para poder vencerlo. Hay que leer la competencia, el benchmarking que llaman ahora,
estudiar lo que hacen los demás para saber qué puedo hacer yo de lo que ellos hacen adaptado a la propuesta que yo tengo. No es la copia, porque la fotocopia siempre será peor que el original, sino aprender a mirar las estrategias de los otros y adaptar algunas, adecuar algunas al proyecto y a las estrategias que yo ya tengo. O si no adapto, por lo menos para entender el éxito o para explicar el fracaso de la competencia y por qué obviamente las estrategias de uno pueden ser mejores, porque como el mundo va cambiando, cada día las estrategias también tienen que cambiar. Otra de Sun Tzu habla mucho de la influencia moral en la tropa. Hay que mantener el grupo, hay que mantener el colectivo con la moral arriba. ¿Cómo se hace? No es un asunto de discurso, es un asunto de acción. Lo vimos en la charla sobre liderazgo. Lo tercero que dice Sun Tzu sobre el tema del pensamiento estratégico, que él no lo llamaba así, dice que primero se establecen las condiciones para ganar y luego se lucha. Primero se establecen las condiciones para ganar y luego se lucha. En eso se han perdido muchas batallas. Pregúntenle a los americanos en Vietnam, porque ellos creyeron que iban a llegar y que el asunto era de poderío militar. Y los vietnamitas les ganaron por debajo, por los túneles, por la tierra, porque los americanos nunca entendieron que la guerra se podía hacer subterránea. Hoy en día lo entienden y están haciendo sus guerras de esa forma. Pero es una estrategia muy utilizada, pero fue utilizada primero por los vietnamitas y por eso pusieron en jaque a los americanos en esa famosa guerra de Vietnam. Hay varios documentales sobre eso. Y hay que pensar antes de hacer, dice Sun Tzu, lo que ahora llamamos pensamiento estratégico antes que pensamiento operativo. No se trata de reaccionar, no es una ley de acción-reacción, no es F igual a menos F, como nos lo enseñaron por allá en las leyes de la física, es tener la capacidad de actuar rápido a partir de el trazado que tiene la organización y de las circunstancias que se estén presentando para ello. Voy a leer algunas preguntas de las que hay aquí ya lanzadas o algunos comentarios y pueden ir lanzando algunas preguntas. Hoy estuve sobre 33 minutos, pero no quería extenderme más porque el tema se puede volver denso, porque hay muchos conceptos y creo que ese tema es muy interesante conversarlo, pero es más interesante aplicarlo. Cuando usted esté sometido a una circunstancia nueva, trate de pensar desde el norte que tiene, no desde la circunstancia. No trate de hacer una reacción para salir del impasse y apaguemos el incendio. No se trata de apagar el incendio. Se trata de generar las circunstancias para que el incendio no se presente y, presentado el incendio, tener la capacidad de respuesta para que no afecte el proyecto a largo plazo que se debe tener diseñado. Aquí están todos, aquí los estoy saludando. Voy a ir con las preguntas apenas me aparezcan. Aquí seguimos. Es que me devolví toda la secuencia. Creo que me funciona más subiendo aquí. Muy bien, entonces vamos a ver. Dice Merizalde, José Fernando Merizalde. Claro, José Fernando Merizalde, que tiene una agencia de viajes, una agencia de turismo. ¿Qué van a hacer las agencias de turismo si no hay turismo, si los vuelos están cerrados? La gente podría decir, cerrar y olvidarse del negocio. O pensar otros negocios dentro del turismo que en este momento puede que no se estén haciendo, pero que puedan aparecer en el corto plazo, porque va a llegar el momento en que van a abrir fronteras entre municipio no COVID y municipio no COVID. Eso es dentro de poquito. Ahí se puede pensar en alguna posibilidad, en alguna oportunidad que tenga el turismo, pero si las empresas de turismo cierran todas hoy, el día que haya cualquier forma de turismo, no el turismo que teníamos, porque ese sector también va a cambiar, pues ¿quiénes van a ganar? Las empresas de turismo que no cierren y que adecuen su proyecto a las circunstancias que se están viviendo. Creo que es un sector que va a sufrir mucho, pero que no se puede acabar. Ningún sector se puede acabar y ninguna organización debería cerrar ahora. Esta semana, por ejemplo, en el sector deportivo hemos visto cosas muy tristes. El cierre de la corporación Los Paisitas me tiene todavía en colapso, me tiene muy triste, porque sí, no pueden hacer los torneos habituales, pero había que buscar dentro de lo que se puede hacer o dentro de lo que las circunstancias van trazando, alguna posibilidad para mantenerse en el momento de la pandemia y después de ella salir a flote y generar una nueva corporación, en ese caso, por ejemplo. Dice Alejandro Vargas que el pensamiento estratégico tiene una clara función.
que es para lograr algo se debe soñar y construir, y también se debe hacer y entender las circunstancias. Matilde Alvarado ya nos invita a que visitemos www.canalorigen.com. Ahí hay una entrevista que me hicieron, hay otras muy interesantes y hay unos directos muy chéveres todos los días. A ver, Mauricio López Rueda, un abrazo. Dice, eso en planificación estratégica es lo que se llama eventos desencadenantes. Ese es otro concepto, Mauro. Valdría la pena desarrollarlo, pero creo que hablar aquí del concepto a profundidad no nos alcanza, pero creo que lo tocaste ahí o lo mencionaste por el ejemplo que ponía. Claro, los eventos desencadenantes. Es que el pensamiento fue construido de manera lineal a partir de las experiencias cotidianas, y hay una frase, es que no me acuerdo de quién es, que dice que uno no piensa en palabras, uno piensa en imágenes. Y como uno piensa en imágenes, por eso es tan difícil aterrizar el pensamiento al papel. Por eso nos cuesta tanto el paso de aquí a aquí. Porque es que el pensamiento en imágenes, traducirlo a palabras es bastante complejo, que ese sería otro concepto, Mauro, más allá de los eventos desencadenantes, pero es buen punto. Mario dice que en el caso de las fábricas de ascensores, el caso de la fábrica de ascensores de Soluciones SAS, que es una fábrica de construcción y mantenimiento de ascensores, y ahora está haciendo camas hospitalarias, y además lo está haciendo por sentido social, por colaboración, porque son los que van a aportar las camas para la dotación de la unidad médica del Santa Gertrudis. Una fábrica de ascensores haciendo camas hospitalarias, y no es que se vayan a volver una fábrica de camas hospitalarias, es que tuvieron pensamiento estratégico para abordar la situación coyuntural, seguir activos, generar otra dinámica, y seguramente volverán a hacer el mantenimiento de los ascensores, porque entre otras cosas los ascensores hay que hacerles mantenimiento en todos los edificios, y seguramente esto les va a permitir estar vigentes cuando empiece ese trabajo. Algunas bodegas de discotecas que están haciendo domicilios o convirtieron en espacio una legombrería. Todo eso es pensar estratégicamente, no es cambiar el negocio, es tener el negocio claro, pero aprovechar la curva, las circunstancias para adecuarse a ellas y hacer otro tipo de cosas. Bueno, aquí hay muchos ejemplos que ponen algunos, voy a irme hasta el final y miro algunas preguntas ya del momento. Un tema básico de mercadeo, dice Miguel. Sí, señor, en mercadeo se trabaja mucho ese tema del pensamiento estratégico, pero repito, y no por bajarle la caña a los teóricos, ni más faltaba, pero no es un tema de punta. Es un tema que se ha utilizado toda la vida para tratar de significar que cuando usted piensa cotidianamente, cree que el asunto es solucionar lo del día sin importar el norte que se tenga, el ganar como sea, que es tan terrible como ya lo mencioné. Bueno, aquí Alejandra López nos dice, no se puede pensar del desespero. Ahí entra el tema del pensamiento estratégico y recapitular. Claro, una de las recomendaciones es nunca pierda la calma para pensar. Cuando usted pierde la calma para pensar, no utiliza todos los esquemas, no utiliza todos los procesos que el pensamiento funciona. Cuando usted se enoja, cuando usted se desespera, cuando usted se angustia, la memoria es el primer elemento del cerebro que empieza a fallar, se le olvidan las cosas y empieza a hacer relaciones desde unos juicios de valor que le generan los sentimientos y que no le permiten llegar a buenos razonamientos. Nada se logra sin arriesgarse, incluso los periodistas debemos arriesgar y hacer planificación estratégica para lo que sigue. Mauricio, en eso estamos todos. Creo, ayer cuando hicimos el análisis en Teleantioquia del sector deportivo, la conclusión es esa. Y me gustó mucho lo que dijo el gerente de Indeportes, que le dio una definición que prácticamente dijo lo que va a pasar en el sector deportivo. Dijo, es que la gente cree que estamos cambiando o que nos están cambiando las reglas de juego, y lo que está cambiando es el juego. No están cambiando las reglas de juego. Ya vimos que la FIFA puso lo de los 5 suplentes y otras normas. La FIFA, que es tal vez de las organizaciones más lentas y más anquilosadas para tomar decisiones de reglamento, y ya hizo cambios reglamentarios por el asunto de la pandemia. Pero no es que estén cambiando las reglas, es que el juego va a cambiar. Aplica para el deporte, aplica para el sector turístico, aplica para muchos sectores. Esto va a cambiar, y la pandemia nos cambió la manera de percibir, la manera de vivir y la manera de pensar, y si no lo hacemos estratégicamente vamos a sufrir demasiado. ¿Cuál es la mejor manera de tener un pensamiento estratégico en tiempos del COVID? Pregunta Alejandro Vargas, lo acaba de decir Alejandra. Calma, imaginación, creatividad,
salir de los esquemas convencionales, entender la ruptura, asumir la ruptura, sin perder el norte alejo. Si tu norte es claro, si sabes qué quieres hacer con tu proyecto de vida, es simplemente darle una curva ahora a las acciones que estás haciendo en momentos de pandemia para poder sobrevivir y seguir con el proyecto vigente. Creo que nos quedan ahí unos minuticos. Pedro Barrera nos dice, siempre en la vida debe existir una idea basada en las metas propias a los intereses de cada individuo. De ahí se proyecta y se desarrolla esa ley natural. Dice que no sabía que los lunes había charlas. No, Pedro, de pronto la lógica de las charlas de Jota es día por medio cuando empieza la temporada. Siempre que empieza la temporada lo hacemos día por medio. Como tuvimos el sábado, tocó lunes, pero tuvimos el sábado porque había tocado el jueves y tuvimos el jueves porque habíamos empezado martes. Y tocó martes porque habíamos hecho el domingo, porque la temporada la empezamos domingo. Entonces hicimos charla domingo, martes, jueves, sábado y lunes, y ahí están las 5 de esta temporada. Cuando empiece la temporada que sigue, que ya les dije, no va a ser ni mañana ni pasado mañana, nunca las empezamos juntas, le damos un espacio para preparar, para estudiar, para definir los temas. Ustedes pueden participar, yo pongo un post esta tarde con algunos temas sugeridos y ustedes comentan, apuntan, sugieren, y de acuerdo con lo que yo tenga preparado, lo que pueda preparar, hacemos otra tanda de charlas. De pronto empezamos jueves o viernes. Entonces, Pedro, si empezamos jueves, es jueves, sábado, el lunes, pero si empezamos viernes, es viernes, domingo, martes, así. Lo hacemos día por medio desde el día que comienza. Hernán Darío Sánchez nos dice, a mí me enseñaron los holandeses que a un problema 1000 soluciones. Toca pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Los seres humanos somos impulsivos y queremos actuar sin pensar. Y eso nos ha generado muchas dificultades, muchas guerras, muchos conflictos, muchos problemas que nos los hubiéramos ahorrado si pensamos antes de actuar. Estamos en el momento de pensar, pero pensar con un norte claro. Voy cerrando. A todos, muchas gracias. ¿Cuánto llevamos? 42 minutos. No sé si tengan alguna otra pregunta o si cerramos aquí. Bueno, dice Mario, ¿cuál es el equilibrio de poder según el libro de Sun Tzu cuando no todo se puede dar o sí? El caso del amigo de viajes de turismo, ¿cómo manejarlo? Bien, creo que lo de Carlos Mario apunta al tema de pensar antes de actuar y pensar en lo que puede pasar para adelantarme a que eso pase. Nadie sabe qué va a pasar con el COVID-19. Es muy difícil saberlo porque como puede aparecer la vacuna en 2 meses. Desde que empezó la pandemia nos están diciendo que la vacuna, que la Universidad de Oxford, que la Universidad de Antioquia, todos han aislado el virus, pero ninguno ha encontrado la vacuna. ¿Qué sería lo ideal? Que aparezca la vacuna y que vacunen a todo el planeta. Pero para que eso pase, que es lo ideal, pasará 1 o 2 años mínimo. Entonces por ahí no va a ser. A no ser de que usted diseñe para 1 o 2 años. Pero hay que tratar de aprender a vivir con el virus. Ya lo ven ustedes en China, en Corea, el regreso a las aulas con máscara, lo que empezó hoy en Colombia con la bioseguridad y todo esto. Hay que adecuarse a esas circunstancias y empezar a analizar en el sector y en el proyecto qué se puede hacer. Ahora, si quien tiene una papelería tiene la capacidad creativa de montar una legumbrería, pues la alimentación no se va a acabar nunca en la pandemia y el que esté en el negocio de la agricultura y en el negocio de los alimentos, pues va a sobrevivir todos estos días. Pero eso sería renunciar al proyecto, renunciar a la idea, renunciar a la hoja de ruta de la que hablábamos en la charla. Esa es una apuesta si uno quiere diversificar, pero si usted quiere mantenerse, tiene que tratar de hacer una lectura muy profunda de lo que está pasando, de cómo veníamos, cómo estamos y hacia dónde puede marchar la nueva realidad. 2 últimas y termino. Dice Carolina, en el caso de las comunicaciones, comunique, haga esa pieza y mándela sin una planeación. Uy, es terrible, sí. Carolina, en comunicación, además porque en comunicación muchas veces dependemos de las decisiones inmediatas de quienes están en los cargos de poder que dicen, no, sáqueme una pieza con eso, hágame una campaña, lancemos eso ya. No se trata de lanzar ya, se trata de esa estrategia, esa decisión, cómo encaja en la planeación que tenemos y cómo adecuamos la hoja de ruta, el plan de comunicaciones a las circunstancias que son particulares, que son distintas y que implican una ruptura.
Y lo último dice que, dice Santi Martínez, dice que hay que aplicarlo en política electoral. Uf, Santi, ahí sí que falta, porque es que el problema no es llegar, el problema es después de llegar poder ser capaz de mantener el proyecto, de darle solidez y de demostrar que sí se puede como gobernante hacer lo que se propuso en campaña, para que no se dé la desilusión, el desconsuelo y la tristeza de la gente que termina diciendo yo voté por esta idea con lo que salió. Muy bien. Mauricio, gracias por estar ahí. Hablé a Carolina. Cómo gestionar el pensamiento estratégico con el líder, quien en circunstancias como las actuales solo dice hacer como sea, pero hacer, no es hacer como sea, es una alfabetización, Caro. Creo que estas charlas de Jota de alguna manera han sido una invitación a que la gente se alfabetice en ciertos conceptos, así no los pueda aplicar todos, pero que por lo menos haga una reflexión a conciencia de que hay temas que son fundamentales. Actuar por actuar no es la decisión. El que actúa sin pensar en las consecuencias siempre termina asumiendo las consecuencias. Pasa en todas las actividades de la vida. Vamos llegando al final. Muchas gracias. Sé que quedan preguntas. Me las dejan ahí en los comentarios. Y estén atentos. Hoy por la tarde pongo el post, participemos en la construcción de temáticas y vemos si el jueves o el viernes arrancamos para que hagamos una temporada más. Todavía la cuarentena, que yo ya la llamo cincuentena por los días que van, pero va camino a convertirse en un récord mayor. Entonces nos va a dar tiempo para seguir charlando. Muchas gracias a todos por conectarse y estén atentos esta tarde al post para saber con qué temas sugiero seguir y con cuáles sugieren ustedes que sigamos. Hacemos ahí un negocio, lo que tengo preparado, lo que tengo que preparar y frente a eso estaremos aquí. A todos muchas gracias, chao y nos vemos próximamente.